Buenas noches ya. Bueno, estoy comenzando esta transmisión en vivo que había ofrecido más temprano, con unos minutos de retraso. Pero bueno, vamos a hablar un poco sobre estos temas que había propuesto hoy día de eh, la infidelidad y cómo ir afrontando este tema que puede ser tan complicado y en algunos casos tan atemorizante, ¿no? Eh, bueno, muy bien, no sé cómo empezar, es la primera conferencia o el primer video en vivo que hago de este tipo. De repente va a ser mucho más útil las preguntas que ustedes puedan ir planteándome. Este, Creo que eso sería bastante recomendable. ¿Qué tal? Me saludan desde Nicaragua. Mi cuñada me pide que mande alertas. No sé muy bien cómo es eso. Este, Bien. Antes que nada quería comentarles un poco algo de mi experiencia al respecto. Yo vengo trabajando en terapia de parejas desde hace más de 20 años, unos 21, 22 años, y me he dado cuenta que, me atrevo a decir, en mi experiencia, que es la experiencia de un psicólogo y un terapeuta peruano, y específicamente que vive en Trujillo, eh, de las parejas que vienen a consulta o de las personas que así no vengan en pareja, vienen por un tema relacionado con eso, que pueden venir de manera individual, pero vienen por un tema de parejas. Yo calculo que un 80% tiene como fondo o como uno de los pilares de su consulta la infidelidad. Entonces, se puede decir que la infidelidad es un tema bastante frecuente en mi consultorio. De hecho, del 100% de casos, por temporadas, también un 80% de las personas que vienen a consulta tienen una situación de pareja que quieren tratar. Entonces, es el 80% del 80%, o sea, un tema bastante frecuente. En alguna ocasión me sugirieron o me invitaron a deconstruir la infidelidad. Me dijeron si es que la infidelidad era un tema que había que tocar o tratar como si existiera realmente o si es una construcción social. Varios amigos me están saludando acá por el chat. Quisiera devolverles el saludo a todos. Es un gusto verlos, que estén aquí presentes. Decía, si es que la infidelidad es, una, es un hecho que exista como tal o es una construcción social. De hecho, y esto también fue una idea de un estudiante mío de la UPN, que una persona esté con otra fuera de una relación es un hecho que ocurre, evidentemente. Pero de allí a que se le llame infidelidad, de repente es otro cantar, ¿no? Entonces, probablemente la infidelidad como hecho psicológico y como hecho social puede ser algo construido dentro de esa misma sociedad. Ustedes saben que existen otras modalidades de relación, las relaciones abiertas, los swingers, eh, el poliamor, que no sé si está bien que lo meta en este paquete, o sea, otros tipos de relación donde la exclusividad relacional y sentimental de la pareja no es algo que esté planteado como una exigencia. Eh, Sin embargo, yo quiero remitirme nuevamente a la realidad en la cual trabajo, en la realidad cultural en la que estoy trabajando, y es la realidad trujillana. Pensando un poco, planteando algunas ideas para esta conversación con ustedes, me daba cuenta que en todos los años que vengo trabajando con parejas, nadie me ha planteado la infidelidad o el estar con otra persona fuera de la relación como un hecho que no sea problemático, como un hecho que no sea algo que genere dolor, mucho dolor incluso, o a veces hasta situaciones
o experiencias de tipo traumático. Entonces, sí, pues tenemos que verlo como algo que al menos en las coordenadas socioculturales y psicológicas de nuestra realidad trujillana y probablemente peruana, y probablemente más allá de la peruana, es algo que no puede ser visto como positivo. Es algo que tiene que ser visto como una especie de traición a un tipo de relación preestablecida. Claro, algunos podrían decir, sospecho que con mucha carga de cinismo, que no les preguntaron en ningún momento si la relación iba a ser excluyente y exclusiva o no. Pero claro, digo que eso podría ser visto como algo cínico porque si nos juntamos nuevamente o tomamos en cuenta estas coordenadas socioculturales, no es necesario que te pregunten. Tú no puedes haber llegado a la condición de estar en una relación de pareja con alguien sin saber que en nuestra realidad cultural eso es visto como algo, la infidelidad me refiero, como algo negativo y nocivo, ¿no? Bien, estaba revisando algunos libros, no es que voy a hablar de ellos necesariamente, pero para mencionarlos un poco, no pude conseguir todos los que quería porque mi biblioteca está un tanto desordenada, pero primero que nada quisiera basarme en las ideas de un terapeuta sistémico, no tan conocido como muchos, un terapeuta familiar ya fallecido en el año 2012, que es Frank Pittman. Tiene este libro que se llama Momentos Decisivos. Allí él habla de diferentes situaciones que las familias atraviesan, situaciones claves, y entre ellas habla de la infidelidad, los efectos que esto produce y cómo terapéuticamente se puede abordar. No pude conseguir, por ahí lo debo tener traspapelado en alguna parte, el libro básico, digamos, de Frank Pittman sobre la infidelidad, que se llama Mentiras Privadas. Es un libro bastante recomendable desde mi punto de vista, es todo un tratado sobre la infidelidad. Espero que se pueda conseguir online, en PDF o algo así, porque me parece que el libro ya no sé si lo siguen editando, pero es bastante importante. Pittman es bastante iluminador acerca de estos temas, sobre todo porque le da una comprensión sistémica y relacional y sale de la comprensión intrapsíquica o moral en la que se podría fácilmente caer. No está de más decir que trabajar con parejas no es fácil, no es algo que yo recomiende para cualquier persona o para cualquier terapeuta. De hecho, hay que ser terapeuta con formación y tener una formación especial en el trabajo con parejas. Y no es fácil porque hay demasiadas emociones involucradas y puede resultar estresante para todos, ¿no? Una de las primeras cosas que uno tiene que evitar con las parejas, en el trabajo con las parejas, y más aún si es que hay, me preguntan cómo se llama el autor se llama Frank Pittman, con doble T, así como suena, Frank Pittman. Decía, uno tiene que evitar que la consulta se convierta en un ring de boxeo o una sala de justicia, donde te vean a ti como una especie de juez que va a dirimir sobre los conflictos que ellos tienen. Es importante y doblemente importante cuando se trabaja con parejas donde hay infidelidad, mantener un ambiente calmado, un ambiente donde se pueda hablar sobre todo de objetivos, donde se puedan hablar de resultados deseados o esperables, y que eso ayude a la pareja a salir de la situación en la cual están un poco entrampados, ¿no? En ese sentido quisiera mostrar un par de libros también. Este de aquí se llama Soluciones para parejas y padres, es del doctor Ruperto Charles Torres, es el que yo siempre menciono, el tío Ruperto. Bueno, no tengo el gusto de conocerlo en persona, pero este es un libro muy interesante sobre terapia breve, terapia sistémica breve, no solo terapia de soluciones, aunque también, para tratar diferentes problemas de tipo individual
y casi más de la mitad del libro, un 60%, es sobre terapia de parejas. Esta edición, que es una edición sacada por el Instituto del Dr. Ruperto, luego lo ha sacado la editorial Trillas como terapia con parejas. Es la parte del libro que mencioné antes, pero que trata exclusivamente sobre el tema de las parejas, ¿no? Aquí el doctor da una serie de recomendaciones y sugerencias que para mí han resultado bastante útiles y productivas para precisamente evitar las situaciones de tensión y tratar de afrontar los diferentes problemas de las parejas sin que se convierta en ring de boxeo el consultorio. Una de las reglas que él propone y que para mí es bastante útil es la de evitar criticarse. En la consulta no es útil que las parejas se critiquen. El sentido común puede indicarnos que tal vez sí es necesario que se digan las cosas que están mal, pero lo que la evidencia enseña y lo que la experiencia enseña es que las parejas probablemente van a salir peor de lo que llegaron y es posible que no vuelvan al sentir de que incluso en el consultorio con el terapeuta de parejas han peleado, se han dicho cosas feas y se han sentido muy mal. ¿Sí? ¿Qué tal, Dani? Un gusto de verte después de 10 años, como dices ahí. Ojalá que no pasen otros 10 años hasta que nos volvamos a ver. Bueno, ¿qué otro libro podemos mencionar? Bueno, infaltables son los libros de John Gottman y de su esposa. Bueno, acá tengo dos, por ahí creo que tengo otros dos más. Por ejemplo, 10 claves para funcionar, para transformar, ay, ¿por dónde está? 10 claves para transformar tu matrimonio, cómo reforzar las relaciones de pareja. Claro, este es un libro no de terapia, es un libro donde se muestran los principales descubrimientos que los Pittman han tenido en su laboratorio del amor allá en el estado de Washington, acerca de qué cosas hacen que las parejas funcionen y que funcionen bien. Y también tenemos este otro, que hace que el amor perdure, cómo crear confianza y evitar la traición en la pareja. Los Pittman, o perdón, los Gottman, John y Julie Gottman, también plantean ciertas cosas que vamos a ver si podemos mencionar ahorita, acerca de cómo superar una infidelidad. Una de las ideas principales que ellos dan, que no sé si son ideas originales de ellos o si es que las están tomando prestadas, es el concepto de cuenta bancaria emocional. Esto ya lo he estado explicando en algunas clases, cursos y conferencias. De repente ya algunos de ustedes la conocen, pero si no, en unos minutos más espero poderlo explicar. Luego también tenemos otro libro que es Parejas en Situaciones Especiales, de José Navarro Góngora y José Pereira Miragaya. Acá también hay un capítulo sobre la infidelidad y su tratamiento terapéutico. Es un libro interesante también, de Annette Creus, creo que ella es española, una terapeuta española. Y bueno, dado el enfoque en el cual yo mayormente me muevo, que es el enfoque centrado en las soluciones, tenemos que mencionar, por ejemplo, el libro de Eva Lipchick, Terapia centrada en la solución más allá de la técnica. Es un libro donde se tratan diferentes aspectos de donde se puede aplicar la terapia de soluciones y tienen un capítulo especial para la terapia de parejas. Como suelo decirle a mis estudiantes de la formación aquí en IFAMI, la terapia de soluciones de parejas o aplicada a las parejas no es algo que varíe demasiado en términos generales, pero sí puede tener algunas diferencias en su aplicación, dado que vamos a trabajar con dos personas que suelen venir con diferencias de opinión y diferencias de demanda. Pero trabajando esos aspectos y buscando que las parejas unifiquen sus criterios en una meta común, el resto del procedimiento es, en términos generales, el mismo. Sí, Ruperto Charles Torres. Gracias, Carla. Y bueno, un libro que siempre malévolamente recomiendo que no lean, o mejor dicho, que lean pero no apliquen, el de 200 tareas en terapia breve de Mark Bellevach y Marga Herrera de Vega,
No es porque sea un libro malo, es un libro bueno, de hecho lo menciono porque tiene todo un capítulo de sugerencias y tareas para parejas, que puede ser muy útil. Yo sugiero siempre que no lo utilicen porque prefiero que los estudiantes y los terapeutas que aplican el enfoque centrado en las soluciones identifiquen y utilicen los recursos de las personas, y en este caso especialmente de las parejas. Especialmente que los ayuden a identificar ese futuro relacional que ellos quisieran tener, construir, y que se aboquen a la construcción de eso. Claro, a veces cuando uno, por X circunstancias, no ha podido identificar ese tipo de elementos que son necesarios, pues no tiene más remedio que acudir a este tipo de recetarios, pero yo normalmente no los uso y, bueno, en muchas ocasiones creo que ayudo a las personas que vienen aquí o las ayudo a que se ayuden en todo caso para ser más exactos. Bien, bueno, entrando un poco más en materia, yo sí considero que la infidelidad, como ya les decía hace unos minutos, es un hecho que daña a las personas, ¿no? Es un hecho potencialmente traumático. ¿Y esto por qué? Porque en muchos casos la infidelidad de él o de ella eh, puede ser un atentado a las condiciones de vida de una pareja. O sea, cuando tú estás en una relación casado o conviviendo con alguien, o incluso, aunque todavía no convivas, estás eh, apostando, ¿no? Tus sentimientos a otra persona, parte de tu intimidad y en muchos casos tu cuerpo, sexualmente hablando, sentir que has sido traicionado, sentir que no se han seguido con las reglas del juego relacional, es algo que puede llevar a considerar que tu seguridad y tu futuro están en tela de juicio, ¿sí? Y una experiencia traumática es aquella donde tú sientes que tu seguridad, tu futuro, tu vida, la vida de tus seres queridos, por ejemplo, si es que hay hijos de por medio, están en tela de juicio. O sea, cuando sientes que tu mundo se derrumba, es cuando se puede crear una experiencia de tipo traumática. ¿Y a qué me refiero con experiencia de tipo traumática? En alguna parte leí una definición que es bastante sencilla, pero bastante ejemplificadora. Toda experiencia que al ser recordada perturba significativamente. ¿Sí? Eso para mí es suficiente para entender que es una experiencia traumática o un trauma. Algo que te pasó, que cuando tú lo recuerdas, te perturba significativamente. No que te perturba un poquito, sino te perturba mucho. Independientemente del riesgo real en el que hayas estado, porque tú no respondes o no reaccionas al riesgo objetivo, si es que eso existe. Tú reaccionas al riesgo que tú has interpretado o que tú has sentido que estaba ocurriendo. Eso es lo que te puede afectar significativamente. Y yo he visto durante estos veintitantos años que llevo trabajando con estos temas, personas destruidas, personas obsesionadas, personas que no paran de llorar, que no paran de sufrir, personas con ideas de hacer daño a sí mismos o a la pareja que los traicionó. Entonces no estamos hablando de algo que sea, pues, como se dice en el argot criollo, un chancay de a medio, ¿no? Estamos hablando de algo que puede arruinar vidas, arruinar familias y arruinar hijos. Por eso es que yo lo equiparo a una quemadura. Y para ir entrando un poco a esta especie de protocolo informal que yo he ido creando con los años, porque es una especie de protocolo que no he formalizado aún, pero que más o menos es un procedimiento relativamente estándar que yo utilizo. Relativamente porque se tiene que adecuar a las circunstancias concretas y en algunos casos no se debe usar. Yo comienzo hablando, luego de escuchar la situación que me trae la pareja o la persona que ha venido a consulta, comienzo comentándoles que desde mi punto de vista lo que ha ocurrido aquí es el equivalente a una quemadura. Utilizo esa metáfora de la quemadura para que se entienda realmente que es algo que daña mucho y duele especialmente. Y que es un dolor que va a persistir
no indefinidamente, pero que va a persistir durante un buen tiempo, y que duele porque se ha hecho daño, no duele por capricho, no duele por traumas preestablecidos. Tú no necesitas haberte quemado antes en tu vida para que la quemadura de una plancha te duela, te arda, te duela mucho. Entonces, lo que me interesa es eso, ¿no? No meter el dedo en la llaga, no hacer leña del árbol caído, por si acaso, pero tampoco vamos a minimizar la importancia del hecho. Entonces, yo le digo a la persona, lo que a ti te han hecho o lo que tú has hecho a tu pareja es el equivalente a coger una plancha caliente y ponérsela en el brazo. Y si se la pones en el brazo, quema. Y si quema, duele, hay destrucción de tejidos y la persona pues probablemente va a quejarse, a llorar, a enojarse, a indignarse, etc. Probablemente puedan sentirse, sobre todo los o las infractoras, por llamarlo de algún modo, sentirse mal. Bueno, tal vez es hasta cierto punto inevitable que se sientan mal, y no sé si es malo que se sientan mal. Probablemente los ayude a tomar conciencia de lo que pasó, no necesariamente para que corrijan a partir de un castigo psicológico que yo les quiera impartir, pero insisto, es necesario que uno reconozca o entienda los efectos de sus acciones. Siempre he creído que eso es un elemento imprescindible de lo que llamamos juicio, ¿no? Una persona juiciosa es aquella que en base a su experiencia y a su comprensión puede sopesar el efecto de sus actos antes de cometerlos, ¿sí? Entonces, la persona que ha cometido la infidelidad, yo creo que tiene que entender cuál es el daño potencial que ha hecho. Después les explico, cuando ya hablé de la quemadura, les digo, bueno, hasta donde alcanza mis conocimientos, salvo que una persona pues se haya carbonizado en un incendio, pero si se ha quemado una parte de su cuerpo, normalmente no se muere por la quemadura. Se muere, si es que se muere, y en los casos que hemos visto en la televisión de mujeres quemadas por sus parejas o por personas que los acosaban, normalmente muere por infecciones, porque si la piel ha sido dañada significativamente, entonces es una puerta abierta a gérmenes, bacterias, virus, yo qué sé. Eh, Esta pobre joven que fue quemada en un ómnibus por un personaje que la seguía, murió por esa razón, hasta donde yo entiendo, murió por septicemia, una infección generalizada, porque su cuerpo no pudo mantener fuera todos estos gérmenes dañinos, ¿no? Entonces yo les digo, el primer reto que ustedes tienen es evitar que se produzca una infección, evitar que por esa quemadura entre en el organismo de la persona quemada, de la persona traicionada, algún germen psicológico que vaya a producir una infección. Y me pongo a conversar con ellos acerca de cuáles podrían ser algunos de estos gérmenes, metafóricamente hablando, que podrían intervenir ahí, ¿no? Que podrían afectar el daño que ya está hecho y empeorarlo. Normalmente suelen ser las impaciencias de algunos de los factores que yo he identificado. ¿Las impaciencias de quién? De la persona que cometió la infidelidad. No es extraño, tal vez sea consecuencia del machismo o sea consecuencia de no sé qué, que la persona que cometió la infidelidad la quiera sacar más o menos fácil, ¿no? O sea, que la quiera sacar barata. Algunos esperan que con una disculpa sea suficiente y mi experiencia me enseña que no es suficiente, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo impaciencia? Porque estas personas pasan de ser quien cometió el daño a victimizarse muchas veces, ¿no? Y yo incluso medio en broma, medio en serio, les comento que no es bueno escuchar y menos aún creer demasiados boleros cantineros, como los de Iván Cruz, por ejemplo, ¿no? Que se especializa en convertir a la víctima en victimaria
y a él en víctima, ¿no? Termina culpando a su pareja de por qué él se buscó otra mujer. Y eso está bien para los boleros cantineros, pero no creo que funcione en la vida cotidiana. Entonces le digo, mucha paciencia, no puedes pedirle a tu pareja que supere esta quemadura de la infidelidad tan fácilmente, porque las quemaduras se curan, sí, si es que no se queman otra vez, si es que no haya la infección que ya mencioné, y si es que le damos tiempo a los tejidos, en este caso los tejidos psicológicos, metafóricamente hablando, de que vayan regenerándose, sanando, y la piel vuelva a cubrir la herida, y bueno, la quemadura desaparece. Lo que sí va a quedar es la cicatriz, es decir, el recuerdo, pero no necesariamente tiene que doler. Entonces, aprovecho, hago un breve paréntesis para responder una pregunta que me hicieron, me parece, cuando estuve eh, eh, publicitando esta transmisión, ¿no? Si es que esto se puede superar. En mi experiencia, sí. Yo creo que se puede superar. Si es que las parejas hacen las cosas que son buenas para ellos. En parte, ya estoy hablando algo de eso, ¿no? De lo que yo siento que la experiencia enseña que les funciona y les puede servir. Entonces le digo, mira, no te defiendas. Le digo a la persona que cometió la infidelidad, no te defiendas. Esto puede ir contra tu sentido común, pero aquí el sentido común no necesariamente es lo más útil. Si te defiendes, no estás reconociendo la magnitud de lo que hiciste y eso va en contra tuya, en contra de la confianza que puede haber o de renovar la confianza que se ha perdido, ¿no? Ustedes saben, los Gottman hablan de los 4 caballos del apocalipsis de las relaciones, o sea, 4 factores o 4 elementos que pueden llevar, si es que se mantienen indefinidamente, a que la pareja casi de manera inevitable fracase y termine en ruptura. Dentro de esos 4 factores podemos mencionar la crítica, la defensividad, el amurallamiento y el desprecio, ¿no? Las actitudes despreciativas. Entonces, uno de esos 4 caballos es la defensividad. Si la persona que cometió la infidelidad se defiende, se justifica, echa la culpa a la propia pareja, que bueno, tú te has descuidado, que no me has, me has apartado, que no me has dado mis necesidades, etcétera. Entonces, bueno, pues explica por qué hice lo que hice. Eso puede parecer muy, repito, razonable desde su punto de vista, pero yo creo que ayuda a cavar un poco más la tumba de la pareja, de la relación, o incluso a dañar más la quemadura. Son gérmenes, es como toserle encima de la herida. Acá me preguntan si una infidelidad es siempre falta de amor o de interés. Interesante ese tema, gracias por preguntarlo. Una de las cosas que Pittman plantea en su libro de Mentiras Privadas es que incluso en las parejas donde hay amor, donde hay una buena relación, donde en términos generales se llevan muy bien, puede haber infidelidad. O sea, es uno de los mitos acerca de la infidelidad, el hecho de que una relación saludable es algo que inmuniza contra las infidelidades. Y la investigación enseña que eso no es así necesariamente, ¿no? Si hay algo que inmuniza contra las infidelidades es simplemente no exponerse a situaciones donde sea imposible o muy difícil decir no. Es lo que me parece que era Shirley Glass, otra terapeuta, hablaba de su teoría de las puertas y las ventanas en una relación. Si hay un poco de tiempo más, lo voy a explicar. Bueno, volviendo al tema. Entonces le digo, no te defiendas, no pierdas la paciencia, reconoce que tienes una deuda con la confianza en tu relación y esta deuda tiene que ser pagada. Tienes que pagar hasta el último centavo, pero no más que eso. Entonces, le digo, uno de tus retos también es reconocer la deuda y hacer los esfuerzos por pagarla. Y el reto que le pongo también, o que considero que tiene la persona que ha sido traicionada, es ser un buen cobrador y no cobrar de una manera, pues, abusiva o como si fuera una deuda, pues, para toda la vida.
También les digo a las personas que han cometido la infidelidad, sobre todo cuando son varones, que tienen que enfrentar este temor de convertirse, disculpando la expresión, en peleles de sus parejas. Porque una de las cosas que ellos temen es que si reconocen esta deuda de confianza y tratan de pagarlas, su estatus disminuya y se queden así para siempre, o sea, que se vuelvan una especie de sacolargos o peleles, como decía, o una situación, un estatus que no los haga sentir bien o que contradiga o afecte su identidad dentro de esta relación. Y yo les digo, bueno, yo dudo mucho que tu pareja aquí presente quiera un pelele a su lado, lo que quiere es un hombre, pero no sé cómo entiendas tú lo de hombre, este tema de las masculinidades ahora está en debate, pero supongo que un hombre es aquel que es capaz de responder a las circunstancias que la vida le pone, bueno, y una mujer también, obviamente. Entonces, parte de ser adulto es reconocer lo que uno tiene que pagar, si se puede decir así. Y eso restablece, según la experiencia, la confianza, ¿no? Entonces, paciencia, no te defiendas, no niegues el hecho de lo que pasó, responde a todas las preguntas que tu pareja te haga y es probable que al comienzo tu pareja, tratando de entender, te haga muchas preguntas. Claro, responder las preguntas dentro de cierto margen también. No, bueno, yo he tenido casos donde la persona, la pareja traicionada, comenzaba a las 10, digamos, de la noche a preguntar por qué lo hiciste, por qué lo hiciste, por qué lo hiciste, y te gustó, y cómo era ella, o cómo era él, un poco como la canción esta de ¿y cómo es él, en qué lugar se enamoró de ti? Bueno, algo así. Y esto resulta bastante desgastante y bastante estresante, ¿no? Sin embargo, um, es necesario responder y es necesario responder con honestidad. Las personas pueden creer que si cuentan lo que pasó, están como cavando su propia tumba y yo creo que es todo lo contrario, porque la pareja va a observarlos y va a darse cuenta si están hablando con sinceridad o no. Y la sinceridad es curativa, la sinceridad es terapéutica. El ocultamiento se detecta. Las personas que sufren infidelidad se vuelven o desarrollan una sensibilidad que tal vez muchos no sospechan que tienen o que tenemos. Pero en esas circunstancias uno agudiza los sentidos y empieza a detectar muchas cosas que antes no detectaba, como por ejemplo mayores silencios, que cambian los estados de ánimo, que el sentido del humor se pierde o disminuye, más secretos, menos tiempo de conversación. Entonces, yo creo que conviene poner la sinceridad por delante. Es importante también dar señales eh, de que esta relación extraconyugal, extrarrelacional, ya terminó. Todas las pruebas que puedan dar fe de esto, ¿sí? Y la verdad, las cosas que la pareja traicionada necesita que la persona que transgredió haga, yo creo que debería hacerlas. Salvo que sea algo pues ilegal o que se salga por completo de lo, del buen criterio, ¿no? Pero si se necesita que la persona que traicionó llame a la otra y delante suyo, delante de la pareja traicionada, termine, pues yo te recomiendo que lo hagas. Este, si trabajan juntos, si es necesario que esa otra persona se vaya del trabajo, si depende de ti, pues te recomiendo que lo hagas, ¿sí? Porque no, o sea, cualquier gesto en contra no va a ayudar. Es un trago amargo que la pareja traicionada va a tener que tragarse otra vez. Y eso no va a ayudar. En algunos casos, tal vez esto puede resultar extremo, si es necesario, tienes que dejar el trabajo en el que estabas, si es que la persona con la que fuiste infiel trabaja contigo y se van a ver todos los días. Porque tal vez mantengas tu trabajo, tal vez puede que tengas un buen sueldo, incluso, ojalá, con suerte, pero lo que vas a tener es un problema cotidiano o una bomba de tiempo. Eh, a veces el tema de la infidelidad parece que disminuye,
que desaparece, pero en realidad yo sospecho que esto va simplemente por lo bajo, y esa situación no resuelta se convierte en motivo de conflicto ya de baja intensidad. O sea, digamos que la herida supura por cosas que no tienen que ver directamente con la infidelidad, pero que de alguna forma van a colocar a la persona en una posición difícil. En este caso me refiero a la persona infiel, ¿no? Empiezan pequeños cuestionamientos, grandes cuestionamientos, peleas, tal vez ya no se mencione el tema, pero es innegable que ese tema está por lo bajo. Y como ustedes saben, una relación de pareja, sobre todo si tiene hijos, que no funciona aceptablemente bien, va a generar sí o sí eh, pacientes, enfermos potenciales, ¿no? Entonces, aquellas cosas que uno se ahorró en determinado momento probablemente se van a convertir en una carga muy onerosa en el futuro. Por eso yo prefiero llamarles bombas de tiempo a eso, ¿no? Eh, Otra cosa que también recomiendan los Gottman, en este caso, ya no es Pittman, sino los Gottman, es que tú, cada vez que te topes con esta persona con la que fuiste infiel, si es que esa relación ya terminó, se lo comuniques a tu pareja como un gesto de honestidad. Aquí es imprescindible dar señales claras de honestidad una y otra vez, porque eso es ganar puntos a favor de la relación y a favor de la confianza. En muchos casos, yo he visto, me lo han contado aquí, han venido las personas traicionadas y me han dicho, yo sé que se ha vuelto a ver, yo sé que esta fulana la llamó, lo llamó y él no me ha dicho nada, recién se lo saca en cara y ahí la persona lo reconoce. No es que haya habido una nueva infidelidad, pero que te llame la pareja con la que le sacaste la vuelta a tu esposo o a tu esposa y tú no se lo comentes, es un gesto de que tienes cosas que ocultar. Y eso no creo que ayude para nada. Entonces, la honestidad es terapéutica en este caso. Es terapéutica. Por eso es un reto, tal y como lo estoy planteando, porque no todo el mundo quiere asumirlo, ¿no? Eh, Bien, a ver qué me preguntan por aquí. Acá me preguntan cómo manejar la infidelidad cuando producto de ello hay un hijo. Bueno, sí, es un tema muy difícil. No creo que haya mayor diferencia. Lo primero que hay que ver es que si ambos quieren preservar la relación, esa es una pregunta que se tiene que hacer cuando se trabaja con parejas, independientemente de que se trate de infidelidad o no. A veces es necesario tomarse un tiempo para pensarlo. A veces la respuesta depende de cómo lleven la relación en las semanas subsiguientes. A veces uno puede adelantarse a decir, no, ya no quiero seguir en esta relación, pero puede estar hablando a partir del calor del momento y del dolor del momento. Entonces, en esos casos, lo que yo les suelo decir a las parejas es, antes de pensar en mejorar, primero tenemos que pensar en no empeorar. Es decir, les pongo la valla un poquito más baja y les digo qué cosas tendrían ustedes que hacer para no empeorar, o pensando en términos más tipo Giorgio Nardone, si quisieran empeorar, qué cosas tendrían que hacer, pensar, decir o no hacer que los va a llevar inevitablemente a que esta situación empeore. Y a partir de ahí muchas veces las parejas pueden tomar decisiones que son adecuadas para ellos, ¿no? Entonces, si se genera distensión, si se permite que la quemadura de la que hablaba hace un rato no se infecte, no hayan nuevas quemaduras, entonces es posible que el dolor disminuya un poco y a partir de allí puedan ver si es que tienen un futuro juntos, si es que quieren tener un futuro juntos y ver cómo se puede hacer para irlo construyendo. Entonces, en esos casos es posible que uno pueda pensar incluso qué hacer con ese hijo que no se va a poder pues eliminar, ¿no? Este, no sería extraño, porque he visto muchos casos al respecto, que ese hijo pues termina siendo aceptado. Eh, claro, que en una pareja hay tres. Claro, vale.
Normalmente termina siendo aceptado. Ahora, eso le plantea ciertos retos también, ¿no? Sobre todo a la persona que tiene este hijo fuera de casa, que probablemente es el hombre, el varón, eh, sobre cómo cumplir con su rol paterno sin mencionar, como dice el dicho, la cuerda en casa del ahorcado. No se puede jugar necesariamente a lo que yo llamo la casita o la familia feliz. Si es que la persona traicionada no puede soportar, no está en condiciones de soportar esto, no quiere que se lo recuerden, pues yo creo que eso tiene que ser respetado. Claro, hay que tomar en cuenta también un poco los derechos de este niño. Entonces ahí hay que hilar fino y a veces hay que tomarse el tiempo para pensar con la cabeza fría qué es lo más conveniente y qué se puede ir haciendo. Entonces no hay una respuesta definitiva para eso. Es algo que se tiene que pensar a plazos, si se quiere, ¿no? Eh, Me pregunta acá Israel, hola Israel, ¿es necesario trabajar con los dos miembros que constituyen la terapia, a la pareja, o solo con uno de los miembros? Bueno, yo he tenido de ambos casos. He tenido la persona que cometió la infidelidad, la persona a la que le cometieron la infidelidad y ambos. Me parece que trabajar en conjunto es lo mejor, siempre y cuando uno logre hacer, como dice el tío Ruperto, que la pareja no se critique y que pueda mantener la calma dentro de la sesión. Si no, simplemente es mejor trabajar con ellos por separados, de repente turnarse, ¿no? Que ver uno en un momento y ver otro en otro momento. Porque si no, vamos a malgastar el tiempo tratando de evitar que dejen de pelear en presencia nuestra. Si hay buena voluntad, si es que hay disposición, si se crean las condiciones en la consulta para que esa buena voluntad y esa disposición surja, porque eso también es parte del trabajo que nosotros hacemos, entonces todo puede suceder, todo puede suceder. Eh, por eso, más que pensar en el tipo de personalidad que tiene la gente, es importante crear las condiciones para que se den ciertas cosas, ¿no? Eh, Me han hecho algunas preguntas sobre cómo trabajar el trastorno de estrés postraumático que puede generar este tipo de situaciones. Bueno, miren, hay diferentes técnicas desde diferentes enfoques. Eh, bueno, primero que nada, yo creo que hay que explicarle a ambos en qué consiste el estrés postraumático, hacerles ver que esto no es capricho, como decía antes, que no es ganas de manipular, que no es ganas de hacerse la víctima, sino que es un daño psicológico real que tiene que ser reconocido y que puede ser superado, ¿no? Es importante darles un poco de psicoeducación acerca de lo que es un trauma y se pueden utilizar diferentes técnicas, las de su preferencia, desde las terapias de exposición conductual, pasando por el MDR, las técnicas de energía. Lo que a mí me interesa mucho y estoy usando con mucha frecuencia últimamente es el abordaje que plantea la escuela de Arezzo, de Nardone, lo que se llama la novela del trauma. Eh, de repente en otro momento puedo hacer también una transmisión sobre eso, que me ha resultado bastante útil para que las personas superen en más o menos 1 o 2 semanas o empiecen a superar este tipo de situaciones. Pero también yo les menciono a las personas que transgredieron, a las personas que fueron infieles, que ellos también pueden convertirse en el bálsamo que ayude a la cicatrización y a la curación de esta quemadura, ¿no? Y eso puede ser un tema de conversación con ambos, o por lo menos con uno de ellos. ¿Qué componentes debería tener este bálsamo o esta crema para las quemaduras? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué cosas necesitan, no? Paciencia, tolerancia, explicaciones, más cercanía, más afecto, más sexo, menos sexo, una separación temporal de cuerpos o más bien más cercanía. No sé, se puede hacer una especie de fórmula ajustada a cada situación, a cada relación de cuál sería este bálsamo, para que la persona que cometió la infidelidad también sienta que está poniendo más de su parte y también pueda superar un poco el,
el daño cometido, ¿no? Porque probablemente estas personas tampoco lo estén pasando bien, ¿sí? No significa necesariamente que todo el mundo sea, pues, un sinvergüenza. Bueno, no vamos a negar que los hay, pero no creo que sean la mayoría de los que vienen a consulta. Aunque no vamos a negar que muchas personas vienen a consulta simplemente para calmar a su pareja, pero el tiempo nos dirá si es que están dispuestos a hacer lo que se necesita hacer o si van a estar dentro de ese porcentaje que no supera este tipo de situación y no pueden pasar la página, ¿no? Eh, ¿Qué más podríamos decir al respecto? Mm, Algo que Pittman dice, volviendo a Frank Pittman, y que yo también estoy de acuerdo, es que es probable que las personas que cometan infidelidad se vuelvan o pasen por una temporada de mentir, se vuelvan mentirosos o mentirosas. No creo que esto sea un indicador de la catadura moral de estas personas, tampoco creo que sea señal de ningún tipo de trastorno de personalidad. Me parece más bien que es la respuesta relativamente esperable de lo que ha pasado, en parte para protegerse, en alguna medida también para proteger la relación y en cierto modo incluso hasta para proteger a la persona traicionada. Entonces sí, cabe esperar que mienta, sí, cabe esperar que mienta. Debo tomar eso como un agravante, no necesariamente creo yo, no creo que sea necesariamente un agravante, pero también yo sé que muchas personas que inicialmente mienten y ocultan, y algunos lo hacen de una manera bastante descarada, cuando se dan cuenta de cuáles son los elementos que los pueden ayudar a salir de este hoyo, dejan de mentir y empiezan a colaborar en lo que es útil, ¿no? Acá me preguntan, ¿cuándo es el momento de decir basta y ponerle fin a la relación? Walter me hace esta pregunta. Eso lo sabe cada pareja o lo sabe cada miembro de la pareja. Eh, no es algo que un terapeuta tenga que decidir. Me parece bastante grave que un terapeuta les diga a la pareja, ustedes ya no tienen futuro, deberían separarse. Yo no sé dónde uno adquiere los diplomas para poder decir semejante cosa, ¿no? Es una decisión que ellos tienen que tomar. De repente lo que uno puede hacer es facilitarles la información que necesitan para esa decisión, a partir de preguntas, a partir de feedback, a partir de ciertas cosas que ellos puedan hacer y ver si las hacen o no las hacen. Y cada uno va a llegar al momento adecuado para saber si es que le conviene o no le conviene seguir con esa relación, ver los aspectos de pros y contras, costo-beneficio. Disculpen que hable en estos términos tan crematísticos y administrativos o de contabilidad, pero creo que son una buena metáfora. Si uno siente que ya no vale la pena invertir emocional, física, económicamente en una relación, probablemente lo que va a escoger es ya no seguir. O si tiene otra opción, probablemente tampoco va a seguir. Eh, Ahora, si es que hay hijos y si es que hay la intención de tener una relación post matrimonio, post convivencia relativamente saludable, es bueno saber, como también indican las investigaciones, que lo que se necesita para tener un buen divorcio es casi lo mismo que se necesita para tener un buen matrimonio, con la única diferencia que ya no hay este apego sentimental y ya no hay convivencia, ¿no? Aquí Diego me dice, bueno, un saludo al estimable equipo de IFAMI y en especial a usted. Gracias, querido Diego. ¿Qué recomendación puede dar a los terapeutas que terminando la atención a caso de infidelidad sienten incomodidad hacia uno de los miembros, generalmente la persona infiel, lo cual de alguna manera obstaculiza total o parcialmente el proceso terapéutico en sí mismo? Bueno, ¿qué recomendar ahí? Yo supongo que recordar la circularidad, recordar que todo es circular. Si bien es cierto, la circularidad no justifica nada, uno hizo lo que hizo básicamente porque quiso, eso sí. Eh, Enfocarnos más
a lo que podemos hacer por esta familia, ¿no? Por esta pareja. Si hay algo que a mí me gusta de la terapia y de la terapia de parejas en especial, es que tal vez estamos indirectamente salvando vidas. Puede que no se pueda medir tanto esto de salvar vidas como lo puede medir un médico, por ejemplo, pero no hay nada más saludable que una pareja y una familia que se sustenta en ella, ¿no? Una buena pareja, una buena familia, ¿no? Una familia que funcione adecuadamente. Y esto va a evitar probablemente enfermedades de mucho tipo, de muchos tipos en el futuro. A estas alturas del partido ya se sabe bastante bien los efectos nocivos física y psicológicamente que produce una relación familiar disfuncional o conflictiva y una relación de pareja igual, ¿no? De la misma catadura. Entonces, yo sí creo que no es exagerado pensar en que estamos quitando minas del futuro, quitando dolor, sufrimiento y enfermedades potencialmente nocivas, mortales, ¿no? Entonces, cuando yo recuerdo eso, eh, siento que me puedo mantener un poco más equilibrado. En parte la experiencia también ayuda, obviamente, ¿no? La experiencia. Reconocer que todos somos vulnerables y que si uno se descuida, pues probablemente puede estar en la misma situación. Y yo creo que esas cosas ayudan, tener la filosofía más o menos clara al respecto y explicarle a las personas, especialmente a la persona que cometió la infidelidad, lo que puede hacer, lo que hizo y lo que puede hacer, y dejarnos sorprender también, porque muchas de estas personas uh, terminan poniendo de su parte para superarlo, poniendo de su parte. Y es allí donde a veces el fastidio, si es que uno lo siente, que es natural, se convierte incluso en admiración al ver que estas personas tratan de reparar el daño que hicieron. ¿Sí? Espero que eso pueda responder su pregunta. No sé si hay alguna otra pregunta que ustedes quisieran que podamos conversar. ¿Sí? En todo caso, estoy bastante agradecido con su participación. Eh, bueno, acá me pregunta Alejandro, saludos también para ti, Alejandro, ¿cuál sería la diferencia entre daño, afectación? Usted habló en una metáfora, si sé que poco mucho, pero no entiendo bien la pregunta. Después Karina me pregunta si se agrava la infidelidad, el efecto de la infidelidad si es que ha estado oculta por mucho tiempo. Uh, yo pienso que lo que agrava la infidelidad, o perdón, el efecto de la infidelidad es el tiempo que ha durado la relación, ¿no? O sea, si una persona ha tenido un choque y fuga, daña, pero probablemente sea menos importante por las implicancias que esto puede tener, o por la implicancia que se le puede dar, ¿no? Bueno, fue una persona que quiso tirar su canita al aire, pero si está en una relación de 6 meses, un año o más, entonces la persona traicionada empieza a atribuirle este, un sentimiento, un sentimiento de por medio, que de repente el infiel se enamoró, el infiel o la infiel se enamoró de la otra persona, y eso puede resultar mucho más doloroso aún, ¿no? Puede resultar mucho más doloroso. Que les hable sobre la novela del trauma. Mi estimado Ronald, prefiero hacerlo en otro momento para tener tema de conversación y porque sería un poco extenso y ya me estoy pasando de la hora que tenía planificada. Acá me consulta Emia, eh, ¿cuáles serían los primeros indicadores o pautas de comportamiento de que la pareja te está siendo infiel? Bueno, el celular los delata, ¿no? De hecho, ese es un dato interesante que quisiera mencionar. Desde hace, no sé, que 10 años más o menos, no hay un solo caso que haya venido aquí a consulta donde la infidelidad no se haya detectado por el celular. El 100%. Trato de recordar alguno,
En algunos casos hace años era porque los veían saliendo del hotel o porque los veían en un carro con otra mujer o con otro hombre, ¿no? Pero ahorita todos los casos han sido por el celular, chateos, fotos eh, y así. Bueno, ¿qué otras señales pueden haber? Se mete al baño con el celular, está menos cariñoso. Esos son indicadores indirectos, pueden deberse a muchas otras razones, pero lo más probable es que la persona descubra la infidelidad por algún tipo de conversación en el chat, por algún tipo de foto. Por ahí probablemente es que se va a detectar, ¿no? Bien, muchas gracias por sus comentarios. Claro, Karina, el tiempo que dura la relación furtiva yo sí creo que es un agravante emocional, ¿no? Es un agravante porque va a estar un poco más complicado que la persona que traicionó, que la persona que fue infiel, eh, pueda convencer a la persona traicionada de sus buenas intenciones. Pero aún así es posible, con paciencia y sin tomar decisiones apresuradas, ¿no? Aquí Anapati me dice, conozco una pareja que el esposo está en dos relaciones y la esposa acepta de algún modo y la trampa no quiere terminar, él prefiere estar con ambas. ¿Esto sería infidelidad? Bueno, si la pareja formal, entre comillas, acepta esa situación, y creo entender que así es, técnicamente no califica. Tal vez califica como adulterio, que es un término más legal y religioso, pero no como infidelidad, porque la fe en la relación no ha sido transgredida, no ha sido rota. Cuando se tiene fe en cierto tipo de vínculo y ese vínculo se rompe o se traiciona, ahí es donde viene la infidelidad. Falta de fidelidad al vínculo o al contrato establecido. Pero si el contrato entre ambos es abierto, de una manera clara o implícita, pues probablemente no calificaría, creo yo, como infidelidad. Ahora, otra cosa importante, es posible que también en ese tipo de situaciones donde a la persona disque traicionada no le interesa que lo traicionen, es porque tal vez la relación eh, no es muy apegada en términos sentimentales, ¿no? Y en ese caso supongo que felices los tres o felices los cuatro. Bueno, hay varias preguntas que se me han pasado, pero no sé muy bien cómo retroceder en esto, porque es la primera vez que hago este tipo de transmisión. Pero acá me pregunta Percy, si bien la infidelidad afecta a los dos miembros de la pareja, ¿el origen de la infidelidad es una cuestión de pareja o es una cuestión de persona infiel? Sí. Pittman establece, hasta donde recuerdo, tres tipos de infidelidad. La infidelidad habitual, la infidelidad estructural y la infidelidad, el infiel enamorado. La infidelidad habitual es propia de aquellas personas que se metieron en una relación o se casaron sin confiar en ser fieles. No confiaban en ser fieles. De hecho, si es que se casaron frente a un juez, frente a un cura, cuando dijeron sí, juro ser fiel, etcétera, etcétera, estaban mintiendo. Tal vez nunca tuvieron la intención de ser fieles. ¿Por qué hacen eso? Básicamente porque quieren. Algunos van a aducir que mi familia, que mi papá, que los genes, que el tamaño de mis testículos, que tengo adicción al sexo, etcétera. La verdad, yo no me compro ninguno de esos discursos. Yo creo que la persona es fiel básicamente porque quiere. En parte tal vez porque no sabe administrar su espacio y se mete en situaciones, como decía hace un rato, donde no se puede decir no, o es difícil decir no, o no quieren decir no. El segundo tipo de infidelidad, la estructural, es donde la infidelidad es, digamos, consecuencia indirecta de un conflicto de otro tipo en una relación. Es una forma como de venganza, es una forma como de darle, como dicen los mexicanos, en la torre a tu pareja. Eh, no sé, de repente no me permites tomar las riendas de la relación, pues entonces te saco la vuelta y a ver si te gusta, ¿no? Entonces, esta infidelidad estructural es la expresión de un conflicto de otro tipo en la pareja, un conflicto que precede a la infidelidad, ¿sí? Y es posible que esta infidelidad persista si es que ese conflicto no es tratado y no es superado.
Y los infieles enamorados, pues son aquellos que se enamoran de otra persona y que piensan que tienen que ser, no sé, fieles a sus sentimientos. Yo creo que vivimos una época donde los psicólogos y otros expertos en salud mental y en la mente hemos vendido el discurso de que las personas tienen que ser fieles a sus sentimientos. Entonces, si uno empieza a sentir cosas raras hacia alguien fuera de tu relación, pues vaya a ser que se convierta en discurso dominante la idea de que si me gusta esta persona o me atrae esta persona, tengo que serle fiel, tengo que serme fiel a mí y estar con esta otra persona. Y bueno, eso no necesariamente es así, no necesariamente es así. Yo creo que sí es saludable en muchas ocasiones que tú te prohíbas ciertas cosas cuando satisfacerlas va a generar un desbarajuste en tu vida y en la vida de otros, ¿no? ¿Mm? Bien, Raúl, buenas Raúl, ¿cómo estás? Nos habla de Michelle Weiner Davis, tiene un libro que se llama Olvídese del divorcio, exacto. Podría comentar el aporte de ese libro al trabajo con parejas. Muy bien, claro, ese libro lo debo tener por aquí también en alguna parte. Yo tengo la primera edición que se llama Su matrimonio siempre puede ser mejor, pero luego lo sacaron con otro título, que es ese, Olvídese del divorcio. Es un libro supuestamente de autoayuda, pero en realidad me parece que es más útil para los terapeutas porque todos los tips centrados en las soluciones que se ponen allí, no sé en qué medida las personas los puedan aplicar por sí mismas. Yo aprendí mucho sobre terapia y soluciones y su aplicación a las parejas leyendo ese libro de Michelle Weiner Davis. Son diferentes libros, perdón, son diferentes ideas, pequeñas técnicas, pequeños abordajes eh, sobre cómo ir mejorando una relación sin tener que hablar demasiado sobre el problema, ¿sí? Porque como ustedes saben, desde el enfoque de soluciones, la solución muchas veces no tiene que ver necesariamente con lo que causó el problema. Entonces, hablar sobre el problema, más que servir, puede ser un factor que dificulte la superación, sobre todo si es que se habla del problema en reiteradas ocasiones. Ronald me pide que hable sobre esta teoría de las ventanas y las puertas de Shirley Glass. Bueno, por lo que entendí, Shirley Glass considera, o en todo caso es mi versión la que voy a darles, que una relación de pareja en muchos aspectos equivale a una habitación con las puertas y las ventanas cerradas. ¿Qué significa esto? Que si uno va a hablar de cómo se siente sentimentalmente, de su vida sexual, de las necesidades afectivas de pareja que uno tiene, debería hacerlo al interior de esa habitación metafórica, básicamente con su pareja. Deberían hablar el uno con el otro sobre lo que desean, lo que necesitan, lo que sienten, lo que les gusta, lo que no les gusta, etcétera. Cuando uno abre, metafóricamente, una ventana y empieza a intercambiar este tipo de intimidades, todavía no es que haya ocurrido nada sexualmente peligroso, con otra persona que es potencialmente apetecible, es decir, con una mujer o con un hombre que son atractivos, que yo siento que son atractivos, que podrían gustarme en alguna forma, y empiezo a crear una especie de cuarto anexo, ¿no? Donde estoy con esta persona y hablamos los dos solos de cosas muy personales, muy íntimas, entonces empieza a crear un tipo de relación potencialmente peligrosa, un tipo de cercanía con alguien atractivo o atractiva, emocional, un tipo de cercanía emocional, que puede hacer que esta relación, puede invitarme a fantasear para empezar. Y como dicen los Gottman y muchos otros, la infidelidad comienza inicialmente en la fantasía. Entonces, si yo digo, hablé con fulano, hablé con fulana, estuvimos muy cercanos, conversamos, nos reímos, lloramos, nos consolamos mutuamente, nos contamos nuestras vidas, nos sentimos más íntimos mutuamente, y esta persona me resulta atractiva, entonces probablemente me voy a ir a mi casa pensando en esta persona. Y en algún momento me voy a poner a fantasear cómo sería estar con esta persona. Y ahí viene esto que yo decía, ¿no? De repente empiezo a sentir algo extraño y digo, wow, parece que esta persona me gusta. Y si me gusta, de repente tengo que ser honesto conmigo mismo, ¿cómo me voy a frustrar?
Si no tengo las cosas claras, los valores bien puestos, los frenos donde deben estar, entonces posiblemente voy a tratar de crear otro tipo de situación parecida. Y después viene el clásico, solo pasó. No, doctor, mire, es que yo no tenía planeado estar con esta chica, pero solo pasó, salíamos a conversar, almorzábamos juntos y solo pasó. No, no es que solo pasó, simplemente tú fuiste creando las condiciones, o ambos fueron creando las condiciones, y lo que pasó, es decir, el beso, la relación sexual que tuvieron, etcétera, simplemente es la cereza del pastel. Por eso es que Shirley Glass, ¿no? Recomienda mantén tus puertas y tus ventanas relacionales bien cerradas. No abras ventanas hacia otro tipo de contacto con otras personas, potencialmente apetecibles. Si vas a hablar con terceros de tu relación, hazlo en presencia de tu pareja o hazlo con alguien que no se vaya a convertir en potencialmente apetecible, ¿no? ¿Sí? Pero yo creo que es mejor que lo hagas con tu pareja, sino con quién, ¿no? Porque vas, usas de paño de lágrimas a otra persona, lo usas de terapeuta informal, pero esas cosas deberías conversarlas con la persona que es parte de esa relación, ¿sí? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o de repente ya es hora de ir terminando porque ya son las 9:17 y tal vez ya es hora de ir a descansar un poquito. Con mucho su presencia. Yo sé que estos temas son de bastante interés y eso es bueno porque cuanto más conocimiento se tenga de cómo es que las parejas pueden funcionar mejor, pues probablemente vamos a tener una relación y una familia y una sociedad un poco más, que funcione un poco más, ¿no? Eh, Se suele decir, y creo que está en la Constitución, de que la célula fundamental de la sociedad es la familia, y alguna vez escuché a alguien decir que eso no es correcto, la célula fundamental de la sociedad es la pareja, porque con una pareja que funcione bien, probablemente vamos a tener una familia que funcione bien, aunque probablemente así no haya una pareja que funcione bien, también las familias pueden adecuarse, ¿no? Por si acaso, porque no quiero decir que si una familia, la pareja está separada, no puede llegar a ser funcional. Nada que ver con eso. Eh, Acá me dicen, Gisela, ¿no? Tengo un caso donde el esposo le fue infiel a la esposa y decidió irse con su amante. La señora tiene 2 hijos, sin embargo, la señora se indica que su apetito sexual ha crecido y a la fecha no sabe cómo controlar lo que está pasando. Ya lo que no entiendo muy bien es si esta señora tiene apetito en general o lo tiene con su ex. Bueno, supongo que tiene derecho a rehacer su vida y a satisfacer sus apetitos como la persona adulta que es. Bueno, gente, muchas gracias. Voy a ir terminando la transmisión y cuando preparemos otra, pues voy a informar con tiempo para que los que quieran puedan unirse. Muchas gracias, muy gentiles por su participación y nos vamos quedando aquí. Hasta luego.